Les doy la bienvenida a esta clase de economía. Hoy estudiaremos la demanda. Empecemos nuestro estudio de los mercados analizando el comportamiento de los compradores y para ello vamos a estudiar tres elementos específicos. Uno, la curva de la demanda, una relación entre el precio y la cantidad demandada. 2, la demanda del mercado frente a la demanda individual. 3, desplazamientos en la curva de la demanda. La curva de la demanda, una relación entre el precio y la cantidad demandada. En este tema hay tres conceptos sumamente importantes y estos son la cantidad demandada, la ley de la demanda y la tabla de la demanda. La cantidad demandada de un bien determinado es la cantidad que de ese bien están dispuestos a adquirir los compradores. Como veremos, existen muchos factores que determinan la cantidad demandada de un bien. Sin embargo, cuando se analiza cómo funcionan los mercados, un determinante fundamental es el precio del bien. Si el precio de un helado aumentara a $20 el vaso, las personas comprarían menos helado y quizás empezarían a tomar yogur congelado. En cambio, si el precio del helado disminuyera a $0.20 por vaso, las personas comprarían más helado. Esta relación entre el precio y la cantidad demandada es verdadera para casi todos los bienes de la economía. Y de hecho, es una relación tan generalizada que los economistas la denominan la ley de la demanda. Es decir, si todo lo demás permanece constante, cuando el precio de un bien aumenta, la cantidad demandada de dicho bien disminuye. Y cuando el precio disminuye, la cantidad demandada aumenta. La tabla de la demanda muestra la relación que existe entre el precio de un bien y la cantidad demandada. Cuando todo lo demás permanece constante, es decir, todo lo que influye en la cantidad de ese bien que desean adquirir los consumidores. En la gráfica que observamos en la pantalla, esta vemos que utiliza los números de la tabla para ilustrar la ley de la demanda. Por convención, el precio del helado, por ejemplo, se coloca en el eje vertical y la cantidad demandada del helado en el eje horizontal. La curva de la demanda es la recta con pendiente negativa que muestra la relación entre el precio y la cantidad demandada de un bien. Como por ejemplo, si aquí observamos que si el precio del vaso de helado es igual a $0, entonces la cantidad de vasos de helado podrían ser 12 vasos. Por lo tanto, vemos en el eje Y el valor de $0 y en el eje X la cantidad de vasos de helado que es igual a 12. Luego, cuando el precio del vaso del helado es igual a $0.50, la cantidad de vasos de helado va a bajar a 10. Si el precio es igual a $1, la cantidad de vasos de helado va a bajar a 8 y así sucesivamente. Acá en el eje Y, si vemos que el precio baja de 2 a 1.5, vamos a indicar que hay un decremento en el precio. En cambio, en la cantidad en el eje X, si vemos que aumenta la cantidad de 4 a 6, quiere decir que aumenta la cantidad demandada de vasos de helado. La demanda del mercado frente a la demanda individual. La curva de demanda de la figura anterior, que es esa, muestra la demanda individual de un producto. Volvemos a nuestro gráfico de la demanda del mercado frente a la demanda individual. Con el fin de analizar cómo funcionan los mercados, es necesario determinar la demanda del mercado en su conjunto, es decir, la suma de las demandas individuales que existen de un bien o servicio en particular. Este gráfico y la tabla que está sobre él muestra la demanda de helado para dos personas en este mercado. En este caso, las dos personas son Catherine y Nicolás.
A cualquier precio dado, la tabla de la demanda de Catherine indica cuánto helado comprará ella. Del mismo modo, la tabla de la demanda de Nicolás indica cuánto helado comprará. La demanda del mercado a cada precio es la suma de las dos demandas individuales. Eso quiere decir que cuando el precio del vaso de helado es igual a cero, Catherine va a comprar 12 vasos y Nicolás va a comprar 7. Por lo tanto, la demanda del mercado es igual a la suma de ambos de manera horizontal. 12 más 7 es igual a 19. Si el precio del helado es igual a 0.5, Catherine va a comprar menos vasos de helado, o sea 10, y Nicolás también va a comprar menos vasos de helado, o sea 6. Por lo tanto, la demanda del mercado es igual a 10 más 6, que es igual a 16. La gráfica muestra las curvas de la demanda que corresponden a cada una de las tablas de la demanda. O sea, vemos el gráfico de la demanda de Catherine y el gráfico de la demanda de Nicolás. Es importante resaltar que las curvas de la demanda individuales se suman horizontalmente para obtener así la curva de la demanda del mercado. Es decir, a fin de encontrar la cantidad total demandada a cualquier precio, se suman las cantidades individuales, las cuales se encuentran en el eje horizontal de las curvas de la demanda individual. O sea, dicho de otra manera, podemos aquí graficar el precio del vaso de helado versus la cantidad de vasos de helado que compra Catherine. Eso quiere decir que cuando el valor es igual a cero, Catherine compra 12 vasos de helado. Cuando el valor es igual a 0.50, Catherine va a comprar 10 vasos de helado y así sucesivamente. Lo mismo sucede con Nicolás. Cuando vale 0 pesos, 0 dólares el vaso de helado, Nicolás va a comprar 7. Cuando el valor está a 0.50, Nicolás va a comprar 6 y así sucesivamente. Por lo tanto, la demanda del mercado es la suma de las demandas individuales. Eso quiere decir que cuando el valor es igual a cero, el mercado va a demandar 19 vasos. Cuando el valor es igual a 0.50, el mercado va a demandar 16 vasos. Y así sucesivamente. Desplazamientos en la curva de la demanda. Debido a que en la curva de la demanda del mercado todo lo demás permanece constante, no necesita permanecer estable en el tiempo. Si ocurre algo que altere la cantidad demandada a un precio dado, automáticamente la curva de la demanda se desplaza. Supongamos, por ejemplo, que una asociación médica descubre que las personas que cotidianamente consumen helado viven más tiempo y tienen una vida más saludable. Es de esperar que dicho descubrimiento incremente la demanda de helado y que, a un precio dado, los compradores quieran adquirir una mayor cantidad de helado y que, por lo tanto, la curva de la demanda se desplace. Entonces, tal como vemos en el gráfico en la pantalla, este muestra desplazamientos en la curva de la demanda. A un precio dado, cualquier cambio que incremente la cantidad demandada, como el descubrimiento imaginario de la asociación médica, desplazará la curva de la demanda a la derecha y esto reflejará un incremento en la demanda. Por el contrario, cualquier cambio que reduzca la cantidad demandada a todo precio desplazará a la curva de la demanda a la izquierda. Y a esto se le conoce como el decremento en la demanda. Por lo tanto, vamos a encontrar que hay un incremento en la demanda y por tanto la gráfica se desplazará hacia la derecha. En cambio, eso es cuando aumenta la cantidad demandada. Pero si esta cantidad demandada se reduce, quiere decir que la curva se va a desplazar hacia la izquierda, conociéndose como decremento en la demanda. Existen muchas variables que pueden desplazar la curva de la demanda. A continuación les presento las de mayor importancia. Entonces tenemos número 1, ingreso, 2, precios de bienes relacionados, 3, los gustos,
4. Las expectativas. 5. El número de compradores. Respecto al número 1, al ingreso, ¿qué le sucedería a la demanda de helado si usted perdiera el trabajo? Lo más seguro es que esta demanda disminuiría, ya que un menor ingreso significa tener menos dinero para gastar y por tanto gastará menos en algunos bienes. Si la demanda de un bien disminuye cuando se reduce el ingreso, se dice que es un bien normal. Y ese es un concepto sumamente importante, el bien normal. No todos los bienes son normales. Si la demanda de un bien aumenta cuando el ingreso disminuye, se dice que es un bien inferior. Como por ejemplo, de un bien inferior pueden ser los boletos del autobús, ya que cuando el ingreso disminuye, lo más probable es que en vez de usar el automóvil o un taxi, se use el autobús. Respecto al número 2, los precios de los bienes relacionados. Vamos a suponer ahora que el precio del yogur congelado disminuye. Según la ley de la demanda, aumentaría la cantidad que se compraría. Del mismo modo, se compraría menos helado, ya que ambos, el helado y el yogur congelado, son postres dulces, cremosos y fríos, y por lo tanto satisfacen deseos similares. Cuando la reducción en el precio de un bien reduce la demanda de otro, se dice que los bienes son sustitutos. Otro concepto sumamente importante, un bien sustituto. Cuando la reducción en el precio de un bien incrementa la demanda de otro, se dice que los bienes son complementarios. Por lo general, los complementarios son pares de bienes que se utilizan juntos, como la gasolina y los automóviles, los computadores y los programas de cómputo, el cereal y la leche. Respecto al número 3, gustos, uno de los determinantes más obvios de la demanda son los gustos. Si a una persona le gusta mucho el helado, va a comprar más de ese bien. Por lo general, los economistas no tratan de explicar los gustos de las personas, ya que estos son determinados por fuerzas históricas y psicológicas que se encuentran más allá del campo de estudio de la economía. Sin embargo, los economistas sí se dedican a estudiar lo que sucede cuando los gustos cambian. Respecto al número 4, expectativas. Las expectativas que sobre el futuro tengan las personas pueden afectar en el presente la demanda de bienes y servicios. Como por ejemplo, si una persona espera ganar mucho dinero el siguiente mes, entonces es probable que esta persona decida ahorrar menos y gastar una mayor cantidad de su ingreso para comprar helado hoy. Respecto al número 5, tenemos el número de compradores. Además de los factores mencionados anteriormente que influyen en el comportamiento individual de los consumidores, la demanda del mercado depende también del número existente de compradores. Por ejemplo, nosotros teníamos en unas diapositivas anteriores los ejemplos de Catherine y Nicolás. Imaginemos que ahora se agrega Peter como un gran consumidor de helado. La cantidad demandada en el mercado a un precio dado sería mayor y la demanda del mercado de ese bien aumentaría. Tal como indiqué anteriormente, hay 4 conceptos sumamente importantes y estos son los de bien normal, bien inferior, sustitutos y complementarios. Un bien normal es un bien por el cual, con todo lo demás constante, un incremento en el ingreso lleva a un incremento en la demanda. Un bien inferior es un bien por el cual, con todo lo demás constante, un incremento en el ingreso lleva a una caída en la demanda. Un sustituto indica que dos bienes para los que un incremento en el precio de uno lleva a un incremento en la demanda del otro. Y en los complementarios observamos que dos bienes para los que un incremento en el precio de uno lleva a una caída en la demanda del otro.
Veamos en la siguiente tabla, podemos observar que hay variables que influyen en los compradores. Esta tabla presenta una lista de variables que afectan la cantidad de un bien que los compradores deciden comprar. Por ejemplo, si la variable es el precio del bien, el cambio en esta variable va a ser el siguiente. Va a representar un movimiento a lo largo de la curva de la demanda. En cambio, si la variable, o sea, lo que cambia es el ingreso, la curva de la demanda es la que se va a desplazar. Si varía el precio de los bienes relacionados, quiere decir que también va a haber un desplazamiento de la curva de la demanda. Si varían los gustos, también se va a desplazar esta curva de la demanda. Si cambian las expectativas y además el número de compradores, también en ambos casos se va a desplazar esta curva de la demanda. Como sabemos, existen diseñadores de políticas que buscan reducir por lo general la cantidad de personas que fuman, pongamos eso como ejemplo. Esto es debido a los efectos negativos que el tabaquismo produce en la salud y para lograrlo existen dos formas, y ahí vemos las tablas, los puntos A y B. La primera consiste en desplazar la curva de la demanda de los cigarros y otros productos del tabaco. Las advertencias que aparecen en las cajetillas de cigarros, los anuncios públicos sobre los riesgos que representa el fumar, y en algunos países la prohibición de anunciar cigarros en la televisión son políticas que buscan reducir la cantidad demandada de cigarros a un precio dado. Si estas políticas tienen éxito, lograrán desplazar la curva de la demanda hacia la izquierda, que es lo que podemos ver en el gráfico A. Por lo tanto, observamos que el punto de origen vendría siendo la curva de color azul. Y aquí aplicamos una política para desalentar este acto de fumar. Y por lo tanto, si es que tenemos éxito, vamos a ver un desplazamiento de la curva de la demanda hacia la izquierda, o sea, la demanda disminuye. Podemos ver, por lo tanto, que aunque el precio se mantenga, el número de cigarros fumados por día va a ser menor. En este ejemplo, de 20 cayó a 10. Ahora también, asimismo, los diseñadores de políticas pueden intentar incrementar el precio de los cigarros mediante un incremento del impuesto que se cobra por producirlos, que es lo que ha sucedido en Chile, ya que esto va a provocar que las compañías cigarreras cobren este impuesto a los consumidores, aumentando el precio de los cigarros. Un precio más alto va a traer como consecuencia que los fumadores reduzcan el número de cigarros que consumen diariamente. En este caso, la reducción de la cantidad que se fuma no representa un desplazamiento de la curva, sino que representa un movimiento a lo largo de la misma curva a un punto donde hay un precio mayor y una menor cantidad, tal como podemos ver en el gráfico de la derecha. Por lo tanto, alguien podría encontrarse en el punto A. Quiere decir de que el valor, a lo mejor, de los cigarros es igual a $2. Por lo tanto, esta persona va a consumir 20 cigarros al día. Ahora, por políticas públicas, el gobierno aumentó el valor de 2 a $4. Quiere decir que esta persona ya no va a poder seguir consumiendo lo mismo. Y de 20 va a bajar su número de cigarros a 12. Por lo tanto, si nos damos cuenta, esta persona se movilizó del punto A al punto C en la misma curva. Y esta curva no se desplazó. Observamos, por lo tanto, que un impuesto que incremente el precio de los cigarros tendrá como resultado un movimiento a lo largo de la curva de la demanda. Esto es debido a que el gobierno fue el que aumentó el impuesto y las empresas van a tratar de incorporar ese impuesto, ese valor extra, a lo que paga el cliente. Muchas gracias.